Dije, bueno, a lo mejor, no sé, de aquí a 5 años, cuando vuelva a sacar un álbum, que necesite un órgano o algo, pero no, fue bastante rápido de lo que pensé y esto me cambió completo todos los planes. Hola, soy Nuria Net y esto es Las Cosmos Podcast. En este podcast hablo con creativos latinos en Europa haciendo comunidad. Y hoy hablo con Yudania Gómez Heredia. A Judy la descubrí como a mucha gente a través de Instagram. Rosalía había sacado su tema Bergain y vi una joven cubana, directora de orquesta, comentando y analizando el tema de Rosalía de una manera súper entretenida, con muchos datos. Bueno, yo me enganché al instante. La empecé a seguir, la invité a ser entrevistada para el podcast y hemos estado las últimas semanas coordinando esta entrevista. Y lo que menos me iba a imaginar cuando me levanté hoy, el día que estábamos pautadas a hablar, es que la noche anterior, en la gira mundial de Rosalía, la primera fecha del tour, allí estaba Judy dirigiendo la orquesta de Rosalía, compositora, directora de orquesta, de coro, organista. Judy es de Santa Clara, Cuba, llegó a Alemania para estudiar a Regensburg y ahora vive en Nuremberg. En este episodio hablamos de su composición Misa Afrocubana, cómo ha construido una carrera freelance como directora, organista y compositora en varios países. También hablamos de lo que fue dejar Cuba, cómo es estar lejos de su familia, persiguiendo su sueño y también cómo es meterse en la escena cultural y de música clásica en Europa. Y hablamos de Rosalía, claro, lo que significa ser la directora de su gira Lux. Así que aquí les dejo con mi conversación con Yudania Gómez Heredia. Ok, Yudania Gómez Heredia. Yo te descubrí, como me imagino que mucha gente, por Instagram, cuando Rosalía sacó la canción de Bergain. Tú sacaste un contenido, un video fabuloso, analizando, explicando las referencias, las influencias, de una manera, o sea, que obviamente sabes mucho del tema, pero de una manera muy cercana. No sé, yo no sé nada de música clásica, pero me interesó mucho. Te empecé a seguir y hemos estado semanas coordinando esta entrevista y tú me decías, no, yo tengo ensayo, estoy bien ocupada. Y yo, ok, cuando pueda. Quedamos en hablar hoy, me levanto esta mañana y estamos grabando el día después de que Rosalía lanza su gira mundial y que me encuentro que Judy es la directora de la orquesta de la gira de Rosalía. Pero ¿cuándo pasó esto? Bueno, es una locura todo, la verdad, y ha sido todo un poco rápido todo, ¿no? Corriendo. Es que pasó sin que yo, vaya, sin que yo me diera cuenta de la magnitud de todo aquello. La verdad, yo me alegro muchísimo de este proyecto porque además lo siento tan cercano de alguna otra forma. Lo siento como si lo hubiera hecho toda mi vida, a pesar de que es la primera vez que yo dirijo un repertorio así como este, ¿no? O sea, ese tipo de música, pero lo siento tan cercano que es como si lo hubiera hecho toda mi vida, la verdad. Y lo disfruto muchísimo, muchísimo. Y trabajar con ella es, la verdad, es un privilegio y sí, y uno aprende muchísimo también. Sí. Bueno, pues muchas felicidades y de nuevo gracias por sacar el tiempo de hacer esto ahora. O sea, no me imaginaba que estabas de verdad tan ocupada. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Anoche en Lyon, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo salió todo? Sí, a ver, no, ayer quedó todo súper bien, o sea, para ser la primera vez que todo el mundo siempre está tenso en todos los lugares, uno está como nervioso, ay, ojalá todo salga como se ensayó y todo quedó muy bien, a ver, todo quedó bien y bueno, fue una sensación un poco surreal para mí, ¿no? El estadio lleno de gente y la gente con un amor, o sea, tú sientes la vibración de la gente el que quiere estar ahí, la gente que quiere escuchar la música, que ve tanto la parte escénica de los bailarines, la parte de performance, pero también están pendientes de la orquesta, porque la orquesta está como en el medio, ¿no? Y entonces la gente súper agradecida con la orquesta, la gente así como que miraban a la orquesta y miraban lo que tocaban y no, fue increíble y yo lo disfruté un montón. Sí, la orquesta Sí. tiene protagonismo. Ahora ustedes son los rock stars, ¿no? ¿Y quién es la orquesta entonces? Mira, la orquesta es de Heritage Orchestra, es una orquesta bueno, ellos tienen su sede en diferentes ciudades de todo el mundo, es una orquesta internacional
y ellos tienen en diferentes ciudades su sede, entonces según la ciudad donde vamos, están ahí los que tocan. Okey, o sea que eso es interesante, o sea que es como una red, Es pero en una cada red. ciudad vas a tener diferentes músicos. Exactamente, sí, sí. Entonces, ¿cuál es el concepto? ¿Cuáles eran las direcciones? Porque los pocos videos que he visto, pues veo que ustedes, o sea, los músicos bailan durante ciertos momentos, o sea, ¿cuál es el vibe o qué es lo que quieren transmitir? ¿Cuál es tu visión del show? La música es más bien lo del álbum. Tú, si has escuchado el álbum es como muy sinfónico realmente. Yo creo que esta gira, o sea, llevaba una orquesta sí o sí. O sea, yo personalmente, si yo oigo el álbum y como la gira va sobre todo sobre el álbum, o sea, una orquesta le da un apoyo y hace que todo se sienta muy real, que todo se sienta como muy, así como como en los teatros, como en la ópera. Tocan las canciones deluxe y las canciones del resto del repertorio, ¿ustedes también lo interpretan o? También, porque nos hicieron arreglos para las otras canciones también, para que pudiéramos tocar. Oh, qué chévere, saoco y todo este tipo de temas. Sí, y es muy interesante, suena diferente, le da como y le da una unidad también al show, digo yo, ¿no? Porque ya todo sinfónico, es muy interesante. Qué bonito, qué bella experiencia. Pues te felicito y bueno, con razón tú me decías: "Sí, voy a estar en Madrid en marzo", y yo: "Okey, ¿vienes de paseo?". Sí, sí. O sea, que vienes para la gira. ¿Y tú pudiste clear your calendar? O sea, ¿pudiste liberarte de tus otros compromisos? Y sí pude, es que de hecho no me coincidía tanto. Porque tenía las cosas en mayo hay una pausa realmente, em, en mayo hay una pausa y realmente los conciertos más importantes que yo tenía son en mayo. Entonces me quedó ahí, o sea, se alinearon los astros, ¿no? Como quien dice, o sea, me quedó perfecto. Tenía que pasar ahora. Buenísimo. Qué orgullo que una caribeña, una cubana sea la directora de la gira. Sí, sí, yo la verdad todavía no me lo creo. Pues me habías enviado una foto, te pedí que me enviaras una foto de cuando llegaste a Europa. Entiendo que fue en el 2015, tú eres de Santa Clara, Cuba. Sí. Bueno, de esa foto me enviaste 2 fotos, una con tus papás en el aeropuerto antes de irte y una selfie que te tomaste al llegar a Berlín. ¿Qué te acuerdas de ese momento? Buah, eso fue muy fuerte, porque bueno, yo venía a estudiar a Regensburg, yo vine por un stipendio, ¿no? Una beca. Y gracias a esa oportunidad que tuve con los maestros de Regensburg, que aprendí un montón. La verdad, muchas bases de lo que estoy haciendo ahora, mucha gente dirán que no, pero muchas de las bases que estoy haciendo ahora están ahí. Y gracias a esa oportunidad, entonces pude venir. Y recuerdo cuando me despedí de mis padres, o sea, yo estaba muy contenta porque ellos sabían que yo siempre era algo que yo siempre anhelaba, yo siempre quise salir, yo quería salir, ver otras cosas, conocer del mundo, no sé, tener esas oportunidades, simplemente tener la oportunidad y la libertad de saber, okey, puedo estudiar, puedo hacer esto, puedo aprender tal cosa. Y, y bueno, recuerdo que cuando me monté en el avión, que despegó así como que empecé a llorar, y yo no sé si era de la emoción o yo creo que era como de la emoción, no tanto la tristeza, porque yo estaba como muy emocionada. Bueno, hice escala en Ámsterdam y tal, y fue como un choque tremendo, porque era como, wow, Ámsterdam, el pasillo, es que simplemente ver el piso del aeropuerto, eran muchas cosas diferentes. Y yo estaba así como que, wow. Y ya después llegué ya a mi destino, después tomé un bus, llegué a Regensburg y ahí ya como que, como yo conocía los maestros de Regensburg porque tienen ese intercambio en Cuba, ya fue a gente que tú conoces, no sé qué, y una amiga mía, nosotras dos realmente vinimos juntas, ¿no? Ella vino un poco antes y yo después, entonces mi mejor amiga y saber que estabas ahí con ella, o sea, no estás sola, entonces, y la verdad, eso hizo las cosas mucho más fácil, ¿no? Pero yo estaba muy abierta, para mí no fue, o sea, el choque fue normal, ¿no? El choque cultural y tal, aprender, pero yo estaba tan abierta a aprender y tan feliz de haber tenido esa oportunidad que yo lo tomaba todo con mucho amor y aprendí el idioma bastante rápido, la verdad, porque es que a mí me encantaba, yo lo veía exótico, el alemán, un idioma tan exótico, qué rico hablarlo, entenderlo, aunque me tome lo que me tome, yo llegué hablando más de lo que entendía realmente. Ah, bueno. Porque ahí entonces es que yo cuando
Yo me obsesiono con una cosa, yo quiero lograrlo, yo hasta que yo no lo logre, yo prácticamente ni duermo ahí, 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 ahí. Y así fue, así fue. Entonces, ya en Cuba ya tú estudiaste, querías ser compositora y directora. ¿Cuál fue tu formación? Mira, mi formación fue siempre yo vengo del canto coral, que es como la dirección coral cuando aquello era una mezcla, ¿no? Canto coral y dirección coral, era para ser director de coro. Yo siempre me gustó componer, componía mucho para piano, que era lo que tocaba. Y cuando yo voy a la ENA, la Escuela Nacional de Música, que está en La Habana, ahí yo empiezo a estudiar dirección coral y teoría musical, ¿no? Asignaturas teóricas, que es como lo que está antes de la musicología un poco, pero es con todo lo del solfeo, apreciación musical, historia de la música, y a mí siempre me interesó, yo leí mucho, o sea, siempre me interesó, y yo hice esas doble carreras. Y tenía un profesor de dirección coral muy bueno, José Rolando, si me estás escuchando, bueno, un saludo para ti. Y bueno, yo ahí con dirección coral y tal, me gustaba cantar en coro muchísimo. Y cuando terminé de ahí, fui entonces al Instituto Superior de Arte, hice las pruebas y ahí estudié composición y dirección coral. A mí siempre me gustó eso de hacer doble carrera, no sé, parece que es que yo era muy, siempre era como muy, lo quería todo así. Y entonces tuve un profesor de composición muy bueno, Juan Piñera, y yo iba ya a los talleres de él cuando yo estaba en la ENA. Él hacía unos talleres de composición para la gente joven y yo iba y él le gustaba mi música y la gente ahí escuchando mi música y él me decía consejo, mira esto y escucha esto y es que era tan inspirador todo. Yo dije, yo voy a estudiar composición y así pues estudié composición y dirección coral, hice 2 años y ya el tercer año de la carrera prácticamente, entonces se me dio la oportunidad de venir para acá. Hice Kirchenmusik, que es como música, o sea, música sacra, es una licenciatura en música sacra, y me especialicé en improvisación al órgano. Ujú. Y ahí entonces aprendí lo del órgano, de ahí viene todo esto del órgano, ¿no? Toda la historia. Y tenía un profesor ahí, Marcus Ruprecht, un profesor muy, muy bueno en Regensburg, que o sea, yo nunca había mirado a una persona así. Él improvisaba con lo que fuera, tocaba hasta obras orquestales así, las podía tocar en el órgano y las sacaba así de oído. Y como que era un tipo con mucha fantasía, y entonces él como que veía los estilos que tú tocabas y como que te inspiraba a improvisar sobre ese estilo y nos ponía tareas y como que te lo dejaba abierto para que tú improvisaras como tú querías y te daba muchas herramientas. O sea, yo aprendí una cantidad de cosas que no te puedo explicar. Sí. Fíjate, uno que piensa música sacra o clásica es muy rígida, ¿no? Tienes que hacer la perfección. Ahí tuviste un profesor que te dejaba esa apertura, ¿no? De improvisar y de meter cada cual Claro. su Es toque. que al final, o sea, hay como una imagen un poco rara de la música clásica, porque mucha gente lo ven como que, ay, no. Por lo menos en Cuba la ponían música clásica cuando alguien se moría, cuando había un entierro o algo, música clásica. El órgano, ¿no? Que si la iglesia, que es nada más cuando alguien se muere, que un entierro o una boda y tal. Pero hay tantas facetas de la música clásica que son mucho más abiertas, que son súper divertidas y no todo tiene que ver con que si una persona se muere, que si un entierro, que si solo gente mayor, pero hay muchas facetas que eso es lo que yo trato de hacer con mi Instagram o con lo que yo hago, y que la gente vea, mira, es súper interesante hablar de Bach, mira qué bien una obra de Beethoven, mira el Requiem de Brahms, es que hasta una misa de Requiem puede ser súper interesante, y hay tantos mensajes detrás de la música que escuchamos que a veces no nos damos cuenta. Y bueno, al final yo siento que cuando uno se va metiendo en la música clásica poco a poco, te van dando más ganas de oír más y más ganas de oír más y al final lo ves con otros, lo escuchas diferente y no lo escuchas como que, ay, música clásica, no. Mucha gente ni siquiera quiere probar ir a un concierto. Ah, y entonces el día que van a un concierto escuchan una sinfonía de Mozart, no sé qué, les gustó y ahí es cuando se dan cuenta de que sí les gusta, porque hay que probarlo, ¿no? Y por eso proyectos como el de Rosalía pueden ser esa apertura, ¿no? Para las nuevas generaciones, acercarnos más a esa música. Como el de ella y como muchos artistas también conozco un organista que se llama Anna Lapport, creo que es el nombre, que es inglesa, que ella con su cuenta de Instagram y tal también toca mucho el órgano, les presenta a la gente joven el órgano. Este mismo disco de Rosalía, que es muy sinfónico, la gente escuchando óperas, escuchando esto, o sea, súper interesante. Cuando sacó lo del Berghain, la gente empezó a oír Vivaldi y la gente ahora, ah, mira, esto yo lo escuché en la televisión, ah, pero
en realidad existe, ¿no? Entonces, eso a mí me encanta, que la gente experimente, que mezcle estilos, géneros, y eso abre la puerta a muchas cosas, y es como una colaboración muy grande. Es como ver a todos los músicos ahí en función de lo mismo, de interactuar con el público, de hacer la música cada vez más interesante, elaborarla bonito, hacer la música un arte, es simplemente eso. Y después de tus estudios, te decides quedar en Alemania y te mudas a Nuremberg. Sí, ahí me mudo a Nuremberg, conocí a mi esposo que es de la región de Nuremberg y entonces Ok. terminé allí en Regensburg, hice un máster en dirección coral en Nuremberg, en pleno pandemia, plena época del corona. Recuerdo que hice las pruebas por video, eran videos y tal, las pruebas de admisión, y bueno, funcionó, y hice mi máster en dirección coral y tenía una especialización de orquesta también. Entonces recibí clases de dirección orquestal y me gustó tanto, además mi maestro era un tipo exigente, ¿no? Pero nos daba como mucho la oportunidad de probar con orquestas y ahí me sentí, algo me hizo el clic y dije, pues estoy en dirección de orquesta también. Y hice mi máster en dirección de orquesta y ya lo terminé. Y ahora tú eres entonces directora como freelance, ¿se podría decir? ¿Cómo funciona? ¿Con quién trabajas? Exactamente, o sea, yo estoy de freelance, de tanto directora de orquesta como de organista, y de compositora también. Sobre todo trabajo mucho con coros, componiendo música para coro. Así me hacen por encargo o simplemente hago como colaboraciones con otros coros que quieren cantar mi música y entonces o sea, mando obras y tal. Y compongo también cuando yo tengo tiempo para mí, pero últimamente las cositas que estoy haciendo son más por encargos para un festival o para un ensemble de música contemporánea y así mirando donde hay siempre, porque esto es una búsqueda, uno nunca tiene libre. Si no estás estudiando partitura es porque ya estás planificando el próximo concierto, haciendo proyectos, mandando formularios para el Estado para hacer un proyecto, hacer un concierto, invitar a artistas, buscando. Eso es así. Convocatorias, no presentarse. Convocatoria, presentar, mándame aquí, manda para allá. Es una búsqueda constante, la verdad. Pero Pero bueno, eso parece que, una vez que lo logras, que haces el proyecto, y dices, mira qué bien, valió la pena el esfuerzo. Y como me gusta eso, trabajar con la gente, a mí me gusta, soy una persona muy social, me gusta estar rodeada de gente, trabajar con gente. Entonces me gusta eso, no solo para mí, sino como también dar oportunidades a otros artistas de hacer música juntos. Vamos a hacer la misa de Criolla de Ariel Ramírez aquí. Vamos a buscar artistas argentinos, artistas brasileños, vamos a hacer una orquesta, cosas así. A mí me gusta eso. Yo sé que la organización es dura, pero el resultado es muy satisfactorio. y cuéntanos de tu composición, la misa afrocubana. Mira, yo la hice para hacer mi máster, mi graduación de máster en dirección coral, allí en la Universidad de Nuremberg. Yo estaba trabajando en ese momento componiendo para un barítono cubano que reside en Suiza y en Francia, y entonces em, me faltaba un mes para mi graduación, y entonces me puse a mirar porque mi concepto era hacer un programa completamente latinoamericano. Entonces me puse a mirar dónde yo puedo conseguir algo para orquesta latinoamericano que me llene también el programa de la graduación, ¿no? Para que sea la hora o la hora y pico. Y dije, ¿sabes qué? Yo misma voy a componer la obra y ya. Entonces me senté un mes, me senté, pero fue rápido, fue bastante rápido, porque yo estaba trabajando con bastantes coros, tenía mis coritos allá en Nuremberg, tenía un coro por Stein, por una iglesia, y dije, tiene que ser una obra muy fácil, porque son personas mayores, no son profesionales, son aficionados. Una obra fácil que la puedo montar en una semana si es necesario. Y entonces la orquesta, que tampoco sea tan difícil, porque tengo un ensayo con la orquesta seguro un día y al otro día es el concierto. Y Wow. entonces así mismo Un hice día la de misa ensayo, cubana. Sí, sí, es que aquí en Alemania y en Europa es así, o es un ensayo, o 2 ensayos, o un día y ya después el concierto. wow. Entonces, porque bueno, la gente lee rápido, la gente aprende rápido. Empecé a hacer el Kyrie, se lo monté un momentico, hice el Kyrie, lo monté con el coro, funcionó, dije: "Perfecto". Hice el Sanctus, perfecto, se fue. Y ya nada más que tenía que hacer la orquestación, pero como yo toco piano, yo lo tocaba y ahí de ahí sacaba la orquestación. Entonces, estaba escribiendo la orquestación cuando iba a Suiza, fui a Suiza a trabajar con el barítono que te conté, y, ¿sabes? Y le dije y él me dijo: "¿Sabes qué? Ya que estás, trabajando en mi graduación", porque es la graduación de él, "yo quisiera también cantar en tu graduación". Y dije: "Ya está". Y le hice
solista, le puse solistas a la misa, le hice una parte de solo para él, una parte de solo para soprano. Armé todo aquello, terminé de componer ya la última obra el día antes del ensayo, nunca se me va a olvidar el Agnus Dei, me acosté como a las 5 de la mañana. Por eso es que el Agnus Dei es un poquito fluido así, pero ya la parte lenta ya la estaba componiendo allí en Suiza, y entonces la parte final del Agnus Dei sí ya la compuse ya en mi casa ya hasta las 5 de la mañana. Y ya lo tenía ya cerrado, y al otro día me fui para el ensayo del coro, les di las partituras, no sé, y montamos ya aquello completo. Y fue, o sea, fue una experiencia muy bonita. Yo no me imaginé que yo era capaz de hacer algo así. A ver, yo había compuesto para ensembles de música de cámara, formatos más pequeños, pero todavía no me había atrevido a componer así para orquesta y coro y solistas ya de un solo viaje, ¿no? De un solo golpe. Y funcionó, entonces lo hice con los elementos de la música yoruba, de la música afrocubana, que para mí, cuando uno está lejos, es cuando uno se da cuenta del valor que tienen esas cosas tienen un valor increíble. Eso debería ser, eso es patrimonio. O sea, tú oyes eso y tú dices, eso aquí en Alemania no lo hay. La música folclórica aquí es diferente. Y es tan rica y con eso puedes hacer tantas cosas. Hay una infinidad de cosas que puedes hacer con esa música. Y yo viniendo de Cuba, conociendo muy bien eso, porque además yo siempre he leído, mi hermana estudió folclore también, ella sabe. Entonces yo siempre admiré mucho la música afrocubana. Entonces, y así, y empecé a buscar ideas, fuentes, cantos, cómo lo puedo mezclar con la música, vamos a suponer así, europea, clásica, con el canto gregoriano también, que eso yo lo había aprendido en Regensburg, y de ahí surgió aquello, hice la misa afrocubana en mi graduación, perfecto, y empecé a trabajar con un coro por ahí, por Nürnberg, cerca de Nürnberg, en Erlangen. El coro era muy bueno, era un coro, para mí era casi semiprofesional, o sea, ellos no eran profesionales, pero yo personalmente, los empujaba, vamos señores, que estamos bien, y subíamos el nivel, ¿ves? Y yo dije, ¿sabes qué? El próximo concierto voy a hacer la misa afrocubana. Y así fue. En el verano monté la misa afrocubana, compuse el credo, porque el coro era muy bueno, y yo dije, como era una misa brevis porque le faltaba el credo, entonces dije, voy a hacer el credo, compongo el credo con tiempo para este formato que es ya bastante bueno. Y así surgió el credo, que es una de las partes más bonitas de la misa, así cuando uno la escucha. Y así fue. Aquel concierto fue hermoso porque lo hicimos la misa afrocubana, hicimos la misa criolla de Ariel Ramírez y otras cositas a capela también. Y el concierto lo hicimos a entrada libre. Yo lo hice con una fe, porque casi siempre dicen, pero si lo hacemos a entrada libre, no recaudamos fondos y hay que pagarle a los músicos. Ya la iglesia ya les paga, pero para que no tratar de hacer un menos, ¿no? O sea, tratar de hacer un plus, ¿no? Ganar un poquito de dinero y recaudar. Pero yo dije, vamos a hacer el concierto gratis, no me importa. Yo tengo fe de que un programa como ese, Latinoamérica Canta, con un repertorio así, los mismos músicos, habían muchos de Brasil, de Argentina. Invité a una cantante argentina de Würzburg que vino a cantar los solos de la misa criolla. Hice como un Netzwerk ahí, como dicen aquí, como una colaboración así, y yo dije: "No se preocupen que este concierto van a ir", y así fue, el concierto llenísimo, no alcanzaron los asientos, la iglesia abarrotada así como si fuera en Navidad, y recaudamos mucho más, o sea, hicimos un plus. Los fondos se nos fueron mucho más por arriba de lo que costó. Al final, le pagamos a los músicos normal y todavía sobró un dinero para la iglesia, para poderlo usar en los conciertos después. Entonces, eso fue una experiencia muy bonita, lo grabé y después, como 2 años después, me escribe otro coro de Stein: "Oye, vamos, nos gustaría hacer la misa". Y ahí lo hicimos en diciembre del año pasado. Y así todavía me van preguntando la gente: "¿Quiero hacer la misa? ¿Quiero hacer la misa?". Y entonces yo he tenido también que ir mirando, ¿no? La inscribí a derechos de autor también, porque ya va a salir de fuera de Alemania. Y yo normalmente cuando hacía la misa, yo misma iba y la dirigía, ¿no? Pero como Ujú. ya varios directores la quieren hacer ellos mismos, entonces ya voy cogiendo el contacto y para que salga de Alemania y se haga en otros países. Guau, qué bonito. ¿Y ya la han grabado? Sí, sí, la hemos grabado ya 2 veces, pero a ver, Okey. son grabaciones de concierto. Ahí en vivo no tengo una grabación profesional, que me gustaría algún día en un futuro hacer una grabación profesional. Ujú. ¿Y llevarla a Cuba, te gustaría tocarla Ay, allí? sería mi sueño, claro. Ese sería mi sueño. ¿Y vienes de una familia musical allá en Santa No, Clara? no, mi papá era militar.
Ya él se jubiló y ahora está reparando sombrillas, tiene su propio negocio, eso en Cuba lo hay, el reparar esto, reparar lo otro, él repara sombrillas. Y mi mamá era abogada. Mi mamá era abogada y bueno, ella falleció lamentablemente no hace mucho, Lo pero siento. bueno. Pero mi hermana es bailarina, mi hermana y yo sí salimos artistas, y mi hermana es 4 años mayor que yo. Y más o menos empezamos con el arte más o menos a la par. Cuando yo empecé a cantar en la Casa de la Cultura y todo, ella empezó con la danza, en proyectos y así, y a la par hemos ido haciendo nuestro camino artístico, ¿no? Sí. ¿Y cómo está la familia ahora con la situación que hay en Cuba tan difícil? Y es muy, muy difícil la situación, es muy difícil, no hay corriente. A veces, hay días que sí, mi papá me escribe, pero hay días que no, y es porque no hay corriente. Ya yo sé que cuando él no me escribe así, es porque Ajá. no hay corriente y no ha podido cargar el teléfono, no. Entonces, los alimentos se echan a perder, en fin, es una catástrofe, no hay medicina. Es muy duro, la verdad. Yo no sé qué es lo que va a pasar, hay una incertidumbre porque no se sabe, tú sabes, ¿no? Toda la tensión esta política que hay. Yo personalmente, para mí, si hay algo que pueda, peor de lo que estamos ahora mismo, no vamos a estar. O sea, yo personalmente pienso que no hay nada peor que ya hemos tocado fondo. A Ah. ver, nunca se sabe, porque eso se dijo en la época en la década de los 90, se dijo en el 2000, no, cabrón, ya estamos muy, muy mal. Pero es que uno nunca sabe hasta qué punto un gobierno puede tocar fondo. Un país tan hermoso, en fin. Y hay mucha diferencia, o sea, los políticos sí, pero la gente no tiene corriente, entonces es una locura. Y esa presión de vivir, de que si alguien te manda algo de afuera, y entonces hay mucha gente que no tiene familia afuera. Entonces es una batalla por subsistir, por sobrevivir. Es muy fuerte, es muy dura la situación. ¿Y tú este año entonces vas a estar de gira y qué otros proyectos tienes que puedas anunciar, que podamos estar pendientes? Mira, tengo un festival de órgano, voy a tocar en un festival de órgano en Lisabón, en Lisboa, bueno, Lisabón le dicen Mm, así, en Lisboa el 17 de mayo, okey, y tengo un proyecto de trompeta y órgano con una amiga mía muy buena trompetista, que un día nos sentamos así en un concierto, le pedimos al organista la llave, nos sentamos y empezamos a experimentar y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un dúo y a lo mejor tenemos pensado hacer un concierto en Francia en mayo también. Y después en un festival en las Islas Canarias en septiembre, y después a finales entonces en octubre otro conciertico de órgano y así, porque es que la gira ya dura hasta septiembre, ¿no? Entonces okey. ya después, entonces ya empiezo ya con otros conciertos o con otros proyectos así también. Y bueno, eso es en la marcha. Y bueno, te han seleccionado para un programa en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí. Es un programa que es para mujeres directoras de orquesta, que es de Marin Alsop, es una directora de orquesta americana muy conocida en el ámbito de la música clásica y que ha Mm, sentado bases para promocionar y para apoyar directores jóvenes, directoras mujeres jóvenes. Entonces ellos tienen un proyecto de mentoría, un programa que es como que te asesoran a directoras jóvenes o las invitan a ver ensayos o a participar de asistentes en proyectos, y ahí uno aprende muchísimo, porque es así como uno aprende, ¿no? Mm, y yo digo que uno a veces en la vida uno dice, ¡guau! Qué difícil es uno mismo salir adelante. Y yo siento que nosotros mismos como artistas, siempre que tengamos la oportunidad de apoyar a otros artistas, siempre que esté en nuestras manos y que podamos hacer algo así, no tenemos la idea de cuánto le abrimos las puertas a otras personas. Porque al final, muchos de los artistas que están ahora así famosos, tanto en la música clásica como en la música pop, en todos los géneros, están ahí por el fruto de su trabajo y porque también una persona le dijo un día, ven a tocar conmigo, no sé, vamos a hacer un programa de ayuda para otros artistas. Alguien les abrió las puertas y al final eso es una cadena y yo eso lo encuentro bellísimo, eso lo encuentro maravilloso. Y así es, ese programa también como que te abre una puerta, para conocer, para ver los ensayos desde dentro, para poder mejorar, para poder darte promoción. Es muy bueno en todos los aspectos y así hay otros programas también
Que es difícil entrar, eso sí, pero bueno, es una oportunidad. Judy, vamos a hacer ahora las preguntas, las rapiditas, las de la intuición. Dime un sitio que te guste ir en tu ciudad, en Nuremberg. Me gusta ir a Society, que es una discoteca, es un bar, pero todos los jueves corren las mesas para las esquinas y bailan salsa. Van toda la gente de todas las escuelas de salsa y van allí a bailar salsa. Y eso me gusta porque yo sabía que todos los jueves, si yo tenía ganas de ir a bailar salsa, yo podía ir ahí. Y me encontraba siempre con alguien que conocía de la salsa, con amistades, de bailar. Una canción que te dé nostalgia. Nostalgia. Hay una canción que se llama Friends de Bobby McFerrin, que yo la oía ya desde que yo estaba en Cuba, creo, y esa me da nostalgia así cuando la escucho. Porque tiene un solo de clarinete bajo, o sea, un clarinete bajo tocando jazz, es como muy... y la armonía bellísima. Una serie o peli para aprender sobre cultura alemana. Y hay una serie que se llama Jojo sucht das Glück, que es como Jojo está buscando la suerte, y es y trata sobre una mujer brasileña que se va a Alemania a vivir y a estudiar. Y ahí yo me sentí un poco identificada, ¿no? Porque bueno, yo era brasileña, una latina, y ahí desde el nivel A1 hasta el B1, yo creo, porque han sacado ya como dos o tres temporadas. Esa la puedo recomendar muchísimo, con esa aprendí muchísimo. ¿Pero eso está en Netflix o eso es para aprender para estudiantes? Está en YouTube, en la página de la Deutsche Welle está ahí. En Ok. YouTube tú pones el nombre de la serie y salen todos los capítulos porque es así como es libre, es gratis. ¿Y tienes algún otro hobby que no tenga nada que ver con tu profesión y que no muestres en redes? Mira, me gusta modelar. Bueno, tengo una página también que es de modelaje. Ah, ok. Cuando vino en el 2016, cuando vino en el 2015, en el 2016, yo en la buscadera de trabajo y tal, empecé a modelar y como que fui subiendo así, la calidad de las fotos, no sé qué, como el portafolio así, y he hecho algunos trabajitos así comerciales y tal. Y eso me gusta, a mí me gusta todo eso, la moda, el modelaje, no sé qué. Y eso como que es una, no sé, como que es un amor propio así para mí, ¿no? No importa en qué etapa de mi vida esté, a mí me gustan mucho las fotos, me gusta tomar fotos también en los lugares o que me tomen fotos a mí. Eso me gusta también. ¿Se puede ver tu página de modelaje? Sí, sí, Judita Gómez. Así. Con razón tus fotos son súper pro, súper lindas. Ay, gracias. Judy, una frase que uses, una frase cubana que uses mucho. Una frase cubana. Bueno, no es una frase cubana, es una frase que tengo que dice, la vida no te no, ¿cómo es? La vida no te pregunta, ella llega, toca y tú tienes que responder. Sí, Ok. como que sea, sí, como que muchas cosas suceden así de pronto y ahí es cuando tú tienes que tomar decisiones. Ese es Sí, como tu mantra. Tú siempre estás como, estar lista para lo que te dé la vida para así aprovechar. mismo es, porque a veces uno está buscando cosas, y al final sale por otro lado o por una cosa que tú nunca te imaginaste, que tú no buscabas y aparece. ¿Y una frase alemana que uses? Una frase alemana. Hay una frase alemana, a ver, una frase alemana. Bueno, hay una frase que se llama So ist das Leben, es como así es la vida. Pero yo la uso más como más de chiste, ¿no? Cuando pasa algo gracioso, yo digo como que así es la vida, ¿no? O sea, porque tampoco, a ver, yo sé que la vida puede ser linda, pero también es dura. La vida también es dura. Entonces, yo la uso más para las cosas graciosas. Y ya que estamos en las Cosmos, ¿qué significa ser Cosmos para ti? Bueno, el cosmos, pues para mí tiene dos significados. Puede ser del cosmopolitan, de ser una persona que va por todo el mundo, que no tiene un lugar fijo. Y el cosmos de la galaxia, para mí, como es algo grande, algo inmenso, que tiene como muchas estrellas y pero al final es un sistema y al final, no sé, hay muchos planetas y todo, y cuando se alinean funciona algo, o sea, algo que cuando uno está junto puede funcionar. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras añadir? No, ya eso, gracias a ti por la invitación. Gracias y me alegro mucho conocerte, me alegro mucho hacer esta entrevista contigo. Muchísimas gracias. Gracias, Judy. Esa fue Judania Gómez Heredia, directora, organista, compositora
y ahora directora de orquesta de una de las giras más grandes del mundo, la de Rosalía. Si esta conversación te inspiró, busca a Judy en Instagram, escucha su misa afrocubana y sigue su carrera porque esto es solo el principio. Como siempre, Las Cosmos Podcast es parte de Las Cosmos, una plataforma para latinos haciendo comunidad en Europa. Estamos en Instagram, en TikTok, en YouTube. Sigue nuestra newsletter en Substack y nos encuentras en todas las plataformas, porque Las Cosmos no somos ni de aquí ni de allá. Estamos en todos lados y somos de todos sitios. Gracias y nos vemos en el próximo episodio. Las Cosmos.